demasiado heterogéneos, o a veces tienen una inclinación hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, eso nos dice cómo está el comportamiento de los datos. Y eso lo calculamos matemáticamente. Eso lo calculamos matemáticamente mediante las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión son aquellas que nos permiten identificar la distancia que existe entre los datos en función a un valor central, en función a una medida de tendencia central. Ya esa medida de tendencia central puede ser la media aritmética o la mediana, porque son las dos medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Entonces, en base a esas dos medidas se puede hacer el cálculo de la dispersión de los datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para empezar, tenemos el rango o recorrido, ¿ya? Entonces, ¿qué es el rango? ¿Ya? El rango es nada, solamente ya es la distancia que hay entre los extremos de la distribución de frecuencias. Eso es el rango recorrido, es la distancia que hay entre los extremos de la distribución de frecuencias, nada más. Su fórmula es bastante sencilla, dado que solamente consiste en hacer la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Es algo que ya habíamos visto inclusive, ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente cuando hacíamos la tabla de distribución de frecuencias. Y si tuviéramos intervalos, pues sería el último límite superior menos el primer límite inferior. Eso nomás sería. Ahora, de acá, la medida más importante en la estadística es esta de acá, la varianza. Esta es la medida de dispersión más importante que hay en la estadística, la varianza. Este cálculo de la varianza lo utilizamos para todo tipo de cálculo, para todo tipo de análisis, ¿ya? Es la medida más importante que hay. Se la representa con una letra S al cuadrado, cuando los datos son muestrales, ya cuando se considera que los datos son muestrales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los datos son menores o iguales a 30. Cuando el conjunto de datos es menor o igual a 30, entonces se considera que los datos son muestrales. Se considera que los datos son muestrales. ¿Qué fórmulas tiene? Aquí están las fórmulas. Una es S cuadrado igual a la sumatoria de xy menos el promedio elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. Esa es la fórmula básica, la fórmula más simple cuando nuestros datos son, cuando son datos simples. Ya cuando son datos simples o son pocos datos que no tienen frecuencias, entonces es xy menos x promedio sobre 2. Y si los datos son menores a 30, entonces se tiene que dividir entre n menos 1. Ahora, si los datos tuviesen frecuencias, entonces cuando tienen frecuencias, esa sumatoria de x menos x promedio al cuadrado se debe multiplicar por la frecuencia.
se debe multiplicar por la frecuencia y obviamente dividir entre n menos 1. Entonces ahí tendríamos los datos cuando tienen frecuencias. Y si tuvieran intervalos, cuando tienen intervalos, entonces directamente la XY se cambia por la marca de clase. La XY se cambia por la marca de clase y ya estaría el cálculo de la varianza realizado. Ahora, se representará con la letra O sigma, con el símbolo de sigma. Se representa con el símbolo de sigma cuando los datos se considera que son poblacionales. Cuando los datos se considera que son poblacionales, entonces se representa con la letra sigma. Decimos que son poblacionales cuando tienen un valor mayor a 30. Cuando el número de datos son mayores a 30, entonces se dice que son poblacionales. Se dice que son poblacionales. La fórmula es muy parecida a las otras fórmulas que hemos visto, con la única diferencia de que se divide entre n. Se divide entre n. Ya, esa es la diferencia, que se divide entre n. En cambio, en estas otras de acá, la división era entre n menos 1. En acá es entre n. Ya sea que tenga frecuencia, se tiene que multiplicar por la frecuencia. Y si los datos fueran con intervalos, entonces lo que se hace es, en lugar de la X, se coloca la marca de clase. La marca de clase o punto medio. Entonces de eso se trata. Ahora que también hay otra fórmula que también se utiliza bastante, en donde se hace la sumatoria de las XY al cuadrado dividido entre n y eso se resta con el promedio elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, también se utiliza, muchas veces se utiliza esa fórmula porque es un poquito más simple de hacer, porque no hay que estar haciendo la diferencia con cada XY, ¿no? Aquí es marca de clase cuando tiene intervalos. Y aquí es cada X elevarlo al cuadrado, sumarlo, dividir entre n y hacer la diferencia con el promedio elevado al cuadrado. Esas son las fórmulas. Ahora hay una relación entre varianza muestral y poblacional. Hay una relación entre varianza muestral y poblacional. Una relación, una fórmula matemática que nos ayuda a convertir una varianza poblacional en varianza muestral. Entonces podemos decir que la varianza muestral va a ser igual a la varianza poblacional multiplicado por el número de datos y dividido entre el número de datos menos 1.
multiplicado por el número de datos y dividido entre n-1. Así. Entonces, de esa manera, nosotros podemos convertir una varianza poblacional en varianza muestral o viceversa, ¿no? Despejamos la poblacional y la muestral podemos convertirla en poblacional. Esa es una relación que hay entre esas dos varianzas. Ahora, ya tenemos las fórmulas, pero aquí decimos que el análisis de la varianza no es sencillo de interpretar. No es sencillo de interpretar. Su interpretación se realiza matemáticamente. Su interpretación se realiza matemáticamente, dado que es la desviación de los datos alrededor de un valor central en el espacio. O sea, quiere decir que nos indica cómo varían o cómo cambian esos datos, pero en el espacio. Cómo cambian esos datos en el espacio, cómo es su variación en el espacio. De eso se trata. Entonces no es sencillo de interpretar porque tendríamos que tomar 3 dimensiones para hacer su interpretación y no, pues no es sencillo eso. Por eso se dice que su interpretación es matemática, pero su cálculo es muy importante porque a partir de la varianza nosotros podemos realizar una serie de cálculos estadísticos, especialmente en lo que se refiere a la estadística inferencial. Propiedades de la varianza. Vamos a ver algunas de las propiedades de la varianza que siempre se tienen o se deberían de cumplir. Para empezar, la varianza siempre debe tener un valor positivo. Siempre debe tener un valor positivo. Ya, entonces, la varianza no puede tener un valor negativo. Siempre va a tener un valor positivo. Después, otra propiedad es que si sumamos o restamos una constante al conjunto de datos, la varianza no cambia. La varianza no cambia. Ya, si sumamos o restamos una constante al conjunto de datos, la varianza no cambia.
propiedad dice que si multiplicamos una constante, si multiplicamos una constante al conjunto de datos, si multiplicamos una constante al conjunto de datos, la varianza inicial se deberá multiplicar por la constante elevada al cuadrado. Se deberá multiplicar por la constante elevada al cuadrado. Muy bien, ya son entonces las principales propiedades de la varianza. Después tenemos la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar ya viene siendo un ajuste que se le hace a la varianza. Viene siendo un ajuste que se le hace a la varianza con el fin ya de poderlo interpretar y de poderlo utilizar en cálculos o en interpretaciones estadísticas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde ya se tiene que, se hace el cálculo de las desviaciones estándar. Entonces, cuando queremos hacer una interpretación, utilizamos la desviación estándar. Entonces, ¿qué dice? Se llama desviación estándar o típica a la raíz cuadrada de la varianza. O sea que tenemos que sacarle la raíz cuadrada de la varianza. Tenemos que sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Puede ser a la muestral, puede ser a la poblacional. Entonces se los representa con la S, pero sin elevar al cuadrado, o con la O sin elevar al cuadrado. Ahora, esta varianza la interpretación de la varianza se la realiza en función del valor central que se esté utilizando. Ya, en función del valor central que se esté utilizando. Es la variación que tienen los datos alrededor de ese valor central. Es la variación que tienen los datos alrededor de ese valor central. Entonces, si el conjunto de datos se analiza con la media aritmética,
Entonces la interpretación se hace en función a la media aritmética. Si es con la mediana, la interpretación se hace en función a la mediana. Ahora, cada investigador lo interpreta a su manera. Cada investigador lo interpreta a su manera, es decir, que en medicina, por ejemplo, en medicina, los que estudian medicina, le llaman error. Los que estudian medicina le llaman error. Los ingenieros normalmente le llamamos intervalos de confianza. Ya le llamamos intervalos de confianza. Entonces, mucho depende del tipo de trabajo que se esté haciendo para darle el nombre respectivo a esta desviación estándar. Luego tenemos el otro que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación también se le conoce como desviación estándar relativa o desviación estándar porcentual. Es un cálculo que se realiza y nos da una idea de cómo está el comportamiento de los datos alrededor del valor central que se analiza. Su fórmula es bastante sencilla, pues solamente consiste en dividir la desviación estándar que hemos calculado, ya sea muestral o poblacional, entre el promedio o media aritmética. Solamente la división es la desviación relativa. Ya es la desviación relativa. Ahora lo multiplicamos por 100 y se convierte en desviación relativa porcentual. Desviación relativa porcentual. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar esto? Su interpretación nos indica el porcentaje de variación que existe alrededor, el porcentaje de variación que existe alrededor del valor central. Alrededor del valor central. Entonces, ¿cuál es la variación que hay alrededor del valor central? Eso nos dice el coeficiente de variación. Ahora, también lo podemos interpretar ya indicando el grado de homogeneidad o heterogeneidad que tienen nuestros datos. Es así que podemos decir que si el coeficiente de variación es mayor al 50%,
entonces los datos están muy dispersos. Los datos están muy dispersos, ¿ya? Podríamos decir que son una dispersión heterogénea, tienen una dispersión heterogénea y definitivamente no es aceptable en investigación científica. No es aceptable en investigación científica. Entonces, cuando hacemos una investigación científica y tomamos una serie de datos, como estamos haciendo repeticiones, en una investigación científica se hacen muchas repeticiones, entonces tiene que haber resultados que se repitan varias veces, cosa que en función a ese resultado nosotros podemos dar una conclusión de la investigación que estamos realizando. Esa es la idea de hacer las repeticiones. Ahora, si no se repiten los resultados de manera homogénea, quiere decir que algo está fallando, algo está mal, algo estamos haciendo mal, o no está funcionando como se esperaba que funcione ese estudio. ¿Ya? Entonces, tenemos que rehacerlo, tenemos que volver a hacerlo. ¿Ya? La persona que nos revisa el trabajo, lo primero que se fija es eso, se fija el coeficiente de variación. Si ese coeficiente de variación está por encima del 50%, entonces nos dicen automáticamente que los datos son demasiado heterogéneos y por lo tanto el resultado no es 100% válido. No es 100% válido y tenemos que repetir. Ahora, si el coeficiente de variación es mayor al 40% y a la vez es menor al 50%, entonces los datos diríamos que son dispersos, ya no son muy dispersos, son dispersos. Sigue teniendo una dispersión heterogénea. Sigue teniendo una dispersión heterogénea. Y se puede aceptar en función a las condiciones de la investigación. Entonces, si está entre 40 y 50, podríamos aceptarlo si la investigación científica no es de alta relevancia, si la investigación científica que estamos haciendo no tiene un alto grado de complejidad o de aplicación, entonces se lo puede aceptar. Ya por decir, para un ensayo, para una tesina, se lo puede aceptar. ¿Ya? Pero ya si es una investigación bastante aplicada, bastante
detallada y cuidadosa, entonces tampoco se lo aceptaría. Ahora, si el coeficiente de variación está entre el 30% y está entre el 30, a ver, y entre el 40, 30 y 40, si está entre el 30 y 40%, no, aquí vamos a cambiar. Aquí es 30. De 30 a 50, los datos son dispersos, dispersión heterogénea, se puede aceptar en función a las condiciones de la investigación. Si está entre aquí sería 20, entre el 20% y el 30%, ahora sí. Entonces los datos son poco dispersos, por lo tanto podríamos decir que es una dispersión casi homogénea, y por lo tanto aceptable en investigación científica. Entonces ya un coeficiente de variación que sea menor al 30% ya es aceptable en la investigación científica, ya se lo acepta, ¿ya? Ahora, si el coeficiente de variación es menor al 20%, si es menor al 20%, entonces los datos no son dispersos, Esto quiere decir que hay una dispersión homogénea, que es lo que se busca, eso es lo que se busca. Hay una dispersión homogénea y por lo tanto es totalmente aceptable en investigación científica. En otras palabras, lo ideal es que ese coeficiente de variación sea menor al 20%. Eso es lo ideal. Lo ideal es que ese coeficiente de variación sea menor al 20%. Entonces, ahí ya no nos dicen nada, ¿no? Ahí no nos dicen nada, lo aceptan el trabajo. Entonces, es lo ideal. Muy bien, entonces ahora ya esas serían las principales medidas de dispersión. Ya esas son las principales medidas de dispersión. El rango, la varianza, rango recorrido, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Sí, dígame. Esto de los porcentajes no nos explicó antes, ¿no? ¿Cuáles porcentajes? 50%, 30%. Sí. Pero este tema recién lo estamos avanzando. Creo que iba en el parcial. No. En el parcial había de la frecuencia relativa porcentual. Tal vez se está confundiendo con eso. En la frecuencia relativa porcentual, en la frecuencia acumulada porcentual, el percentil 50, o sea, los percentiles. Tal vez se está confundiendo con los percentiles, porque avanzamos lo que son cuantiles y dentro de cuantiles estaba deciles, cuartiles y percentiles.
Y los percentiles, pues, es la distribución por cada 100, y la distribución por cada 100 es el porcentaje, pues, ¿no? Este tema nada que ver, no hemos hecho. De 100 estamos avanzando. Y esto es la interpretación nomás, ¿no? Esto es la interpretación de este coeficiente de variación. Así que no podía estar en el examen parcial, no podía estar. Ya, veamos los ejemplos. Ejemplo para datos simples. Entonces, teníamos como datos simples la consulta que se realizó a 11 personas acerca del número de integrantes que hay en su núcleo familiar, ¿no? Entonces, esos datos habíamos tomado para hacer el estudio. Y teníamos estos datos, ¿no? Son datos que ya hicimos la otra vez. Entonces, con estos datos vamos a hacer el cálculo de las medidas de dispersión. Ahora, para variar un poco, lo vamos a hacer en Excel para ir viendo cómo se puede hacer también en Excel, para ayudar un poco y hacerlo más rápido. Ahorita que levante el Excel un momento. Ya, a ver, aquí lo vamos a ver. Ya, ahí tenemos nuestro conjunto de datos XY. Entonces, para poder hacer el cálculo de la varianza, nos dice que tenemos que calcular esa XY menos el promedio. Eso es lo que tenemos que sacar y tiene que además estar elevado al cuadrado, ¿no? O sea,
XY menos el promedio elevado al cuadrado. Y con eso se calcula la varianza. Entonces necesitamos el promedio. El promedio nos lo da el Excel de forma directa con este botoncito de aquí, ¿no? En autosuma, ahí está el promedio, ¿no? Ahí está el promedio. Selecciono los datos. Y ya tengo el promedio, 4,1. Ese es el promedio de los datos. Ahora, con ese promedio tengo que hacer la diferencia. O sea que cada uno de estos datos tengo que restarlo con el promedio. Y obviamente que algunos me van a salir positivos, algunos me van a salir negativos. Esos serían los resultados. Si hago una suma de estos resultados, a ver cuánto, ¿por qué sale 0,9? Valor absoluto. Está bien. Cinco, 4, 3, 4, 2, 4, 4, 4, 5, 7 y 4. Está bien. Entonces, a ver acá, el resultado dice 2 por 10 a la menos 15. 2 por 10 a la menos 15. O sea, cuando hacemos esta diferencia de cada uno de los datos menos el promedio, entonces aquí la suma tiene que dar 0. Ya tiene que dar 0. Entonces aquí, por ejemplo, esto es prácticamente 0, ¿no? Porque dice a la menos 15. 0,0000000000017, digamos, ¿no ve? Entonces prácticamente 0. Entonces hay ese problema cuando se hace la diferencia, cuando se hace la suma de la diferencia. Entonces, ¿qué se hace para corregir eso? Para corregir eso, lo que se hace es que cada uno de estos datos hay que elevar al cuadrado. Cada una de estas diferencias se tiene que elevar al cuadrado y recién hacer la suma. Y ya está. Entonces, ahí tenemos nuestra suma. Y con esa suma ya podemos hacer los cálculos que estamos queriendo hacer. Una de las primeras medidas que habíamos dicho era el rango, que venía siendo el valor máximo menos el valor mínimo.
Por lo tanto, el rango de este conjunto de datos sería, el valor máximo es el mayor, 7, menos el valor mínimo, 2. Eso nos da un valor igual a 5. Entonces, ese 5 solamente nos indica, no tiene una gran significación, digamos. Entonces, nos indica que hay un intervalo de 5 unidades entre los valores extremos. Eso nos indica el rango. Nos indica que hay un intervalo de 5 unidades entre los valores extremos. Pero el cálculo que más nos interesa es la varianza. Ese es el que más nos interesa, el cálculo de la varianza. Ese es el más importante. Entonces, para calcular la varianza, analizamos y podemos ver que estos datos son datos simples. Son datos simples debido a que no tienen frecuencias, no están con frecuencias. Entonces, por eso decimos que son datos simples, no tienen frecuencia. Entonces, la fórmula para datos simples es esta de acá, a ver. A ver, que cargue un ratito, ahí está. Ahí está la fórmula para datos simples. Y además es la S. ¿Por qué va a ser la S? Porque tenemos solamente 11 datos. Son solo 11 datos. Por eso utilizamos la fórmula de la S y no la fórmula de sigma. Entonces, esto quiere decir que va a ser igual a la sumatoria de xy menos x promedio al cuadrado, vendría siendo este de acá, 15,636. Y eso tengo que dividir entre n menos 1, la n es 11, menos 1. O sea, 10 prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esa división? No es al cuadrado, ingeniero. La sumatoria. ¿Cuánto? Al cuadrado. 1,563 sería la división, ¿no? Porque 11 menos 1 es 10. Y 15,636 dividido entre 10 va a dar 1,563. Y ya está. Entonces, esa varianza no hay para qué, no hay una interpretación lógica, ¿no? Su interpretación es matemática, por lo tanto lo dejamos ahí nomás y realizamos el cálculo de la desviación estándar. Cálculo de la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar tiene una fórmula bastante sencilla que simplemente consiste en sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, decimos que la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza.
Esta es la fórmula. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de 1,563. ¿Cuánto sale eso? 1,239. 1,239. Listo. Ya está. Ahora, esto sí ya lo podemos interpretar. Esta desviación estándar ya le podemos hacer una interpretación y podemos decir que hay una variación de 1,239 unidades alrededor de la media aritmética, porque hemos utilizado la media aritmética. Hay una variación de 1,239 unidades alrededor de la media aritmética. Por ejemplo, ¿cómo más podríamos interpretar? La media aritmética es 4,181. Entonces, a ver, decimos 4,181 menos la desviación estándar, 1,239. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale esa diferencia? 4,181 menos 1,239. 2,942. 2,942. 942. Ahí. Y la suma seguramente va a ser, a ver, 5, ¿cuánto? $420. Ya, entonces, ¿eso qué significa? Significa, bueno, podríamos decir que un valor cualquiera de la distribución de frecuencias es muy probable que se encuentre entre 2,9 a 5,4. Entonces, si yo voy a tomar un valor cualquiera de ahí, de esa distribución, es muy probable que se encuentre, hay una probabilidad mayor al 50%, que el valor que yo vaya a seleccionar esté entre 2,9 a 5,4. Ya, eso quiere decir. A eso se refiere. Vamos con el otro. El otro se llama el coeficiente de variación. Cálculo del coeficiente de variación. El coeficiente de variación también tiene una fórmula bastante sencilla, que en este caso el coeficiente de variación va a ser igual a, la fórmula dice, a la desviación estándar dividido entre el promedio. Y como ya tenemos el promedio y ya tenemos la desviación estándar, entonces no tendría por qué haber mayor dificultad en su cálculo.
La desviación estándar es 1,239. Eso tengo que dividir entre el promedio 4,181. En este caso 82 redondeando. Y eso, pero aquí falta algo, ¿no? Esto tiene que estar multiplicado por 100. ¿Cuánto sale? 29.127. 29, 127. 29,627. Listo. Eso sería entonces, eso es porcentual, ya, porcentaje. Entonces, esto nos indica que hay una variación del 29,63% alrededor de la media aritmética. Alrededor de la media aritmética. Y por lo tanto, son datos poco dispersos y confiables. Datos poco dispersos y confiables, ¿no? Porque está en el rango entre 20 y 30%. Entonces, son datos poco dispersos y son bastante confiables. Eso es entonces las principales medidas de dispersión. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Inge, del cálculo de la desviación estándar. Ya, dígame, a ver dónde está. ¿Estoy aquí? ¿Qué consulta tendría ahí? Un poco más arriba. La varianza. Esto. Ah, no, es que no carga mi pantalla. Ahora se supone que la calculadora, que el Excel, nos tienen que sacar también estos resultados de forma directa, dado que ya viene programado, ¿no? Como son cálculos muy importantes y muy utilizados en la estadística, entonces ya viene programado para sacar estos valores. A ver, hagamos el ensayo aquí en Excel, miren. En Excel aquí ya hemos sacado el promedio, ¿no? Hemos sacado el promedio directamente. A ver, vamos a ver, sacar la varianza y sacar la desviación estándar. Entonces, la varianza, yo coloco aquí var. Y ya me sale ahí, miren, las opciones. Varianza de una muestra, varianza poblacional, este otro que es. Varianza de una muestra incluyendo valores lógicos, no, este no más tiene que ser. El que dice cálculo de la varianza de una muestra. Hago clic ahí, selecciono los datos. Ya está. 1,5636. A ver, ¿cuánto hemos sacado aquí? Ahí está, miren, 1,563. Lo mismo, varianza. Después la desviación estándar, igual podemos colocarle acá, sin necesidad de sacar la raíz, directamente le colocamos des. Y ahí me sale, a ver, ahí está.
Desviación estándar. Calcula la desviación estándar de una muestra. Ese es. Selecciono los datos. Enter. 1,25. Uy, caramba, ¿qué pasó? ¿Por qué dice 1,239? Los decimales. A ver, con 4 decimales. 1,563,6. 563,6. Raíz cuadrada de 1,563,6. A ver, haciendo esa corrección, ¿cuánto sale? Raíz cuadrada de 1,5636. 1.250. 1,250. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí coincide. Entonces, ahí, por ejemplo, están viendo una pequeña muestra de la importancia que tiene el manejo de los valores decimales, ¿no? El manejo de los valores decimales. Es muy importante manejar bien esos valores decimales. Muy bien. Entonces, ese sería el ejemplo para datos simples. Ahora tenemos que hacer datos que tengan frecuencia. Ya, lo vamos a dejar acá la clase, ya, porque tengo que tengo una actividad allá en la EMI, entonces tengo que ir para la EMI. Ya, la próxima clase continuamos con los otros ejemplos. Tenemos que hacer las medidas de forma. Y con eso estaríamos terminando el método numérico y ya tendríamos que entrar al análisis bidimensional. Ya, entonces, por este fin de semana no va a haber tarea todavía, no va a haber ningún práctico. Ya la otra semana ya voy a subirles esto que estamos haciendo, los apuntes y también los ejercicios que tienen que resolver de esta parte. Muy bien, jóvenes, eso sería por hoy, ¿ya? Ya nos estamos conectando la próxima semana. Tengan un buen fin de semana, siempre tomando los cuidados necesarios para evitar contagiarse, ¿no?, de esa enfermedad. Hasta luego, Hasta jóvenes. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.